Buenas noches. Ya acabo de finalizar el libro El diario del fin del mundo de Mario Mendoza. Hoy quiero hacer una reflexión un poco personal. No quiero adentrarme en detalles del libro o en la visión del escritor, más bien en la visión que yo tengo y que tuve después de leer el libro. Y es algo sobre la salud mental, algo sobre el autocuidado. Daniel, quien era uno de los personajes principales del libro, finalmente murió de un cáncer. Él cargó toda su vida con el rechazo de su padre, con el rechazo, con la violencia, con la agresión continua hacia él y hacia su madre. Al final, él supo el verdadero inicio de su padre, la verdadera historia, y comprendió que era un monstruo porque hacía parte de los nazis. Él era un soldado nazi y de ahí entendió y comprendió el porqué de su conducta y el porqué de esa forma tan severa de ser consigo mismo y con las personas que lo rodeaban. Daniel cargó con ese rechazo, cargó con ese dolor, con esa soledad de no haber contado con él emocionalmente en ningún momento de su vida, además de haber recibido insultos, de haber sido menospreciado por parte de su padre. Daniel cargó eso y, como todos sabemos, las emociones se convierten en dolores físicos. Las patologías físicas siempre nacen de una emoción que se está reprimiendo o que no se ha trabajado o que no se ha dado también por parte de nosotros la tarea de escucharse y de analizarla y buscarle una solución. No siempre se va a poder solucionar, no siempre se va a poder curar ni sanar, pero sí se puede escuchar y tener en cuenta y entenderla para no reprimirla. Daniel no supo qué hacer con todo ese dolor. Y quiero hablar en este caso de mí, o de ustedes, cualquiera de ustedes. Es algo injusto cuando una persona se carga el dolor por violencia o por agresiones que recibió por parte de otras personas, que asimismo esas personas también viven en la oscuridad y que hacen daño a otras personas sin darse cuenta que también están heridos ellos mismos. Pero muchas veces las personas quienes hacen los daños, los agresores, no suelen sufrir esos tormentos mentales, esos insomnios que sí suelen vivir las personas que son agredidas. En este caso de Daniel y su padre llegó hasta los 95 años y él murió fue por causas naturales, porque lo asesinaron. Sin embargo, él gozó de buena salud hasta el último día de su vida. Sin embargo, Daniel, quien fue el que fue agredido, sí vivió los últimos días de su vida enfermándose y creo que vivió su juventud y toda su adultez con ese vacío y con ese dolor. Entonces es una reflexión para que nos miremos al espejo, para que también entendamos lo que estamos guardando y que de manera indirecta lo podemos estar entregando de manera negativa a quienes nos rodean, a nuestros familiares, a las personas que nos acompañan en la oficina, a las personas que nos acompañan en cada parte de nuestra vida, en cada esfera de nuestra vida social, y analizar que ninguna persona merece recibir esa agresión y ese rechazo. Claro, el rechazo hace parte fundamental de la vida porque gracias al rechazo escogemos y elegimos, eso no está mal. Me refiero a la violencia, a la agresión. Entonces, y si en el caso de que estemos guardando un dolor de alguien que nunca nos pidió perdón, de alguien que nunca se retractó de alguna mala conducta, de alguna agresión física, de alguna agresión verbal que tuvo hacia nosotros, es bueno que tengamos fuerza para no esconder ese momento tan doloroso y enfrentarlo frente al espejo y enfrentarlo y entender que nadie merece ser agredido y entender que nadie merece ese tipo de trato y mucho menos consigo mismo. Entonces, si alguno de ustedes ha sido agredido, si alguno de ustedes carga un dolor, entiendan que no merecieron recibirlo, que nadie en este mundo merece recibir ningún tipo de agresión, pero que todos también merecemos pasar la página, que merecemos pasar la página y hacerlo principalmente por nosotros, porque no es justo que una vida se pierda por una acción que hizo otra persona con la intención de hacer daño. No es justo que nuestra tranquilidad, que nuestra vida se pierda en un día, se pierda en un año, se pierda
por mucho tiempo, por una época oscura que estamos ocultando por dentro, por culpa de otra persona. Entonces, nadie merece sufrir por nadie y mucho menos cargar con ese dolor. Y vuelvo y aclaro, no se trata de reprimir, hay que soltar, hay que expresar. Es bueno tener a alguien con quien expresar ese dolor, ese inconformismo, pero entender que está ahí, pero no lo podemos cargar toda la vida. Y que tiene que quedar en nuestra mente, en nuestra memoria, para hacer un precedente de cuáles son nuestros límites y qué cosas estamos dispuestos a permitir y cuáles cosas no, y pararnos fuerte en una línea. Solamente para eso sirven esos recuerdos, pero no para cargarlos. Y hay que perdonarse a sí mismo, porque muchas veces cuando una persona te hace daño, es tan difícil perdonarse a sí mismo como perdonar a la otra persona. Entonces, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física. Merecemos estar bien. Claro que sí.